Le voy a pedir que así como está sobre sus pies, recibamos a nuestro hermano Joshua Juárez. Él traerá el consejo de la palabra de Dios el día de hoy. Él es pastor de la iglesia en Cortés, Colorado. Entonces, hermano, disponga su vida, disponga su corazón y créame que Dios va a hablar a su vida. ¿Cuántos están listos para que Dios les hable? Bueno, ¿estamos listos, hermanos, para recibir la palabra de Dios? Recibamos así con una alabanza a nuestro hermano pastor Joshua Juárez, hermanos. Pero siga alabando el nombre del Señor, hermano, que estamos de fiesta. Díselo al Señor, hermano. Sí, Señor. Vivimos hoy. Vamos a cantar. Exaltamos su nombre, Señor. Vivimos para ti, Señor. Todos juntos díganselo al Señor. Vivimos para exaltarte, Señor. Aleluya, te exaltamos, Jesús. Levantamos su nombre en alto. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Vivimos para exaltar al Señor. Vivimos para adorar al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a tu nombre, Jesús. Es una bendición estar una vez más con ustedes, hermanos. Acabamos de llegar de la ciudad o del pueblo de Center, Texas, donde el Señor habló a la iglesia de Center de una manera hermosa, y creemos que el Señor también va a hablar a esa iglesia también de una manera hermosa. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Sin tomar más tiempo, quiero que me acompañe al libro de Lucas, capítulo 4. El verso 18, Lucas capítulo 4, el verso 18 y 19. Cuando lo encuentre diga amén. Lucas capítulo 4, verso 18.
Lucas capítulo 4. Si su vecino no tiene Biblia, ahí comparta con ellos. Gloria a Dios. Agradecemos a los músicos por ese excelente trabajo, por esa excelente alabanzas. Pueden ocupar sus lugares, muchachos. Que Dios los bendiga, los siga usando. ¿Cuántos encontraron el libro de Lucas 4:18? Dice la palabra del Señor, así como estamos de pie para reverencia a su palabra. El Espíritu del Señor está sobre nosotros. Ahí dice sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Para qué tiene usted el Espíritu Santo? Para darle buenas nuevas a los pobres. ¿Por qué tiene la iglesia la unción del Espíritu Santo? Para traerle las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado el Espíritu del Señor a sanar a los quebrantados de corazón. Hermano, hermana, usted tiene el Espíritu Santo no solamente para hablar en otras lenguas, no solamente para gritar y danzar, sino para pregonar sanidad a los quebrantados de corazón. Dice la palabra del Señor, a pregonar libertad a los cautivos. Por eso tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Por eso tenemos el Espíritu Santo en nuestras iglesias. Por eso cuando el Señor se mueve con su Espíritu Santo es para traer libertad a los cautivos. Dice la Escritura, y vista a los ciegos. Porque hay personas que a lo mejor naturalmente no están ciegas, pueden mirar, pero están ciegas en su manera de vivir sin el Señor. Tenemos el Espíritu Santo para poner en libertad a los oprimidos. Hay muchos matrimonios en Jacksonville que están oprimidos. Hay muchos jóvenes en Jacksonville que están oprimidos por el enemigo y necesitan una iglesia llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha caído sobre nosotros para predicar el año agradable del Señor. Y ese año agradable, hermano, yo creo que está muy cerca. Ese año agradable yo creo que no falta mucho por llegar, porque el año agradable del Señor es cuando el Señor esté en las nubes y le llame a su iglesia, y en un abrir y cerrar de ojos nos vamos a encontrar con el Señor en los cielos. Nos vamos a encontrar con el que nos dio la paz y la victoria en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Señor Jesús, te pido que en esta tarde tú traigas una palabra a mi vida, a mi corazón. Una palabra que me motive. Una palabra, Señor, que me vuelva a animar, que me vuelva a despertar para continuar con la obra, para continuar con el trabajo que me toca como iglesia, como miembro de este lugar. Trae una palabra, Señor, que sea como fuego, que me despierte, que me queme mi interior para seguir trabajando en tu obra. En el nombre poderoso de Jesús, y el pueblo del Señor dice amén. Puede ocupar su lugar unos momentos. Con el permiso del Señor y de su palabra, quiero intitular esta predicación: la unción está sobre mí. A ver, diga, la unción está sobre mí. La iglesia necesita creerlo.
Los líderes necesitan creerlo, los hombres, los varones de esta iglesia, las damas, los jóvenes necesitan creer esto, que la unción del Espíritu Santo está sobre esta iglesia. La unción del Espíritu Santo está sobre los músicos de esta iglesia. La unción del Espíritu Santo está sobre el pastor de esta iglesia. La unción del Espíritu Santo está sobre los líderes celulares de esta iglesia. Si estás aquí en esa tarde, es porque en esa iglesia hay un espíritu diferente, hay una atmósfera diferente, hay una presencia diferente que en las demás iglesias. Habrá muchas iglesias en este pequeño pueblo, pero la iglesia apostólica de Jacksonville, hay algo diferente con ella, algo diferente se siente en esta casa, y es que la unción del Espíritu Santo, y es que la unción de Dios está sobre nosotros. Eso es lo que marca la diferencia entre esa iglesia y todas las iglesias que están en esa avenida. Me sorprendo al entrar, al llegar a esa ciudad, de que podrá ser pequeña, pero cómo tiene tantas iglesias: metodistas, bautistas, adventistas, católicas. Pero solamente hay una paloma, solamente hay una escogida, solamente hay una iglesia ungida con el Espíritu Santo, y es la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús de Jacksonville, Texas. Esa iglesia debe de ser una iglesia llena de la unción. Esa iglesia debe ser una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia llena de la presencia del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? En el libro de Lucas capítulo 4, el verso 18, Jesucristo estaba en un templo como este, que le llamaban la sinagoga, y a Jesucristo se le dio el rollo del profeta Isaías. En ese entonces pues no tenían libros o Biblia como esta, era un rollo que abrían. Ahí estaba el libro de Isaías, el rollo ese del libro de Isaías. Y cuando estaba el Señor Jesús en esa sinagoga, se le entrega el rollo del profeta Isaías para comenzar a leerlo. Y es cuando el Señor dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Está leyendo Jesucristo: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y para predicar el año agradable del Señor. Y cuando termina el Señor de leer eso, dice: esta profecía que acabo de leer, estas palabras que acabo de decir, se han cumplido delante de ustedes. Porque si usted recuerda muy bien, esa misma escritura la menciona, la da como palabra profética Isaías. Isaías lo profetiza, que iba a llegar al mundo un hombre que iba a tener el Espíritu de Dios sobre él, que iba a llegar un redentor al mundo, que iba a ser un hombre ungido y que iba a traer un mensaje de buenas nuevas para los pobres. Isaías estaba profetizando de un hombre que iba a ser enviado para sanar a corazones destrozados, quebrantados, que el Señor iba a mandar a un hombre que iba a pregonar libertad a los cautivos y que le iba a regresar la vista a los ciegos, que iba el Señor mandar a un hombre que iba a poner en libertad a los oprimidos. Y el pueblo de Israel estaba esperando a ese hombre. El pueblo de Israel estaba esperando a ese Mesías. Y el Señor, al terminar de leerlo, dice: hoy se ha cumplido delante de vuestros ojos la profecía de Isaías.
Pero ¿cómo sabía Jesús que el Espíritu de Dios estaba sobre él? ¿Cómo sabemos que la iglesia apostólica de Jacksonville tiene el Espíritu de Dios sobre nosotros, sobre ustedes? En el libro de Lucas, este mismo libro, estamos leyendo Lucas 4:18. Pero si usted va al primer versículo del capítulo número 4, Lucas capítulo 4 verso 1, se va a encontrar con algo que le aseguró a Jesús que estaba lleno del Espíritu de Dios. Lucas capítulo 4 verso 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo. Jesús en su humanidad estaba lleno del Espíritu de Dios. Volviendo del Jordán, fue llevado por el desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Quiero que entienda esto muy bien. El Señor Jesús sabía que estaba el Espíritu de Dios sobre él, y ese Espíritu lo condujo al desierto. ¿Qué significa esto? Muchas de las veces hacemos el gran error. Es que el diablo me trae por ese desierto. Es que el enemigo me trae por esos problemas. Es que el enemigo como que me está atacando y por eso estoy enfermo. Por eso tengo problemas matrimoniales. Por eso tengo problemas económicos. Por eso tengo problemas con mis hijos en la escuela. Ay, porque tenemos al diablo encima. Y le damos tanto crédito al enemigo, cuando en realidad el Espíritu de Dios nos lleva al desierto. Deja de culpar al diablo, deja de culpar otras cosas y deja que el Espíritu Santo te guíe por el proceso del desierto. Deja que el Espíritu Santo te guíe por el proceso que te va a moldear, por el proceso que va a levantar una iglesia fuerte, por el proceso que va a levantar un matrimonio bien construido. Hacemos el error de culpar al diablo. Hacemos el error de darle tanto lugar al diablo cuando ni cuenta se da que el Espíritu de Dios está sobre nosotros y nos ha guiado por el desierto. Si el Espíritu de Dios guió a Jesús por el desierto, es porque le iba a dar la victoria. Es porque lo iba a fortalecer aún en el desierto. Es porque le iba a sustentar aún en sus dolores como ser humano. Y si tú tienes el Espíritu de Dios, hermano, yo tengo el Espíritu Santo. Pastor, esa iglesia tiene el Espíritu Santo. Y están pasando por dificultades, están pasando por problemas, están pasando por desánimo. Tengan garantizados, tengan por garantía que si el Espíritu los llevó al desierto, ese mismo Espíritu les va a fortalecer para atravesarlo. Les va a fortalecer para poder ser más que vencedores. Les va a fortalecer para no caer en los trucos, en los engaños del enemigo. Por eso el Señor dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque yo ya crucé mi desierto, porque yo ya tuve ese enfrentamiento con el enemigo. No fue el diablo que me llevó al desierto. No fue el enemigo que me está haciendo pasar un mal momento. No, es el Espíritu de Dios, para que yo vea su grandeza en mi vida, para que yo vea su autoridad en mi vida, para que yo vea cómo trabaja Dios en mi vida, aún estando en el desierto. ¿Cuántos dicen amén a esto? La siguiente vez que estés pasando por un problema, posiblemente el Espíritu de Dios quiere que pases por esa situación para que vuelvas a confiar en Él. La siguiente vez que estés enfermo, no le eches la culpa al diablo. Posiblemente Dios dejó que pasara esa enfermedad por tu vida para que tuvieras más fe.
En otras palabras, el diablo no te lleva al desierto. El diablo no te lleva por los procesos difíciles. Si estás en un desierto es porque el Espíritu del Señor está sobre ti. Si la iglesia está pasando por dificultades es porque el Espíritu de Dios está sobre la iglesia y están a punto de ver la gloria de Dios. Están a punto de ver las maravillas de Dios. Están a punto de mirar los prodigios de Dios en esa iglesia. Número 1, dice la Escritura, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Jesucristo tenía la unción del Espíritu Santo. Jesucristo vino a este mundo. Jesucristo vino a un pueblo muy parecido al de Jacksonville. Cuando el Señor Jesús pisó el planeta Tierra, con sus pies estaba pisando un pueblo, una ciudad muy parecido al de Jacksonville, Texas. Estaba rodeado por un pueblo de calamidades. Estaba rodeado por un pueblo lleno de problemas sociopolíticos, donde los políticos mienten, ofrecen, engañan. Dicen que son evangélicos, dicen que son pro vida, y cuando toman o ganan el lugar nos enseñan otra cara diferente. El Señor estaba en una sociedad donde la gente estaba desanimada, donde la gente estaba decepcionada por sus gobernantes, donde la gente buscaba desesperadamente una salida. ¿Cuántas familias no conocemos en esa ciudad que andan buscando una salida? Que andan buscando una respuesta para sus problemas, que andan buscando una salida de sus situaciones difíciles. Llegó a un pueblo que estaba esperando que alguien les diera dirección, que alguien les alimentara con comida sana, con consejos sanos. Llegó a un pueblo, a una ciudad que no tenía esperanza. Habían perdido la esperanza de seguir existiendo, porque las cosas negativas son como un río desabordado que arrastra con todo lo que se encuentre en su paso. Así son las cosas negativas en la sociedad. Así son las cosas negativas, como un río lleno, como un río que corre con fuerza, que arrastra a toda persona, todo sueño, como un río que inunda nuestras vidas. Le quiero preguntar a alguien en esta tarde, y sea honesto: ¿alguna vez alguien se haga sentido como que se está ahogando? Como que me estoy ahogando, bien presionado con el estilo de vida, con el ir y venir del trabajo, con que no me alcanza para la renta, con que no tengo suficiente para sustentar a mis hijos. Habrá alguien en no la levante, pero habrá alguien en ese lugar que en un momento en su vida se haya sentido como si estuviera ahogándose, con tanto problema, con tanta situación adversa en esta ciudad, en ese estado. A ese tipo de ciudad llegó el Señor Jesucristo. A ese tipo de pueblo llegó nuestro Señor Jesús. Un pueblo desanimado, un pueblo sin visión, un pueblo perdido, un pueblo que estaba sin esperanza, un pueblo que deseaba un alimento espiritual limpio. Pero aún aunque el pueblo estuviera
desanimado, aunque el pueblo estuviera sin visión, sin esperanza, el mensaje de Jesucristo es un mensaje de esperanza. El mensaje de Jesús es un mensaje con buenas noticias. El mensaje de Jesús era un mensaje de victoria y de triunfo, un mensaje de júbilo, un mensaje de esperanza para todo el pueblo de Israel. Y hoy la gente, hoy la ciudad de Texas, hoy la ciudad de Jacksonville necesita escuchar un mensaje de esperanza. Hoy la ciudad de Jacksonville necesita una iglesia que infunda aliento de esperanza, que predique un mensaje de buenas nuevas. Pero ¿cómo? Con su Espíritu Santo. Necesita una iglesia que alumbre en las tinieblas. Necesita Jacksonville una iglesia que reanime a los matrimonios. Hay tanto joven que no se puede levantar de su situación, de sus, ¿cómo se dice? De sus problemas, ¿cómo se dicen? Mentales o adicciones, porque nadie es posible de reanimarlos. La ciudad necesita una iglesia que sane a las personas de su interior. ¿Sabe cuál es el error más grande que hacemos? Que llega una persona que no se viste como nosotros, llega una persona que no habla como nosotros, que llega una persona que no actúa como nosotros, y queremos primeramente cambiar su exterior. Que se ponga velo, que se ponga falda, que se ponga la corbata, que se ponga el clip de la iglesia apostólica, que se vista como un apostólico primero, cuando el Espíritu Santo dice: no, es que yo quiero sanar el interior primero, es que yo quiero sanar su corazón primero. Y cuando el Espíritu Santo entra en la vida, se puede mirar en su exterior. Y hacemos el gran error de querer cambiar primero lo de afuera. Como que si el Espíritu Santo no se hubiera tan poderoso para poder cambiar el corazón de las personas. Predique el Evangelio de Jesucristo. Ore por las personas necesitadas, y cuando sean llenas del Espíritu Santo y cuando sean confrontadas con el Espíritu de Dios, automáticamente las convicciones apostólicas saldrán a la luz. Dejemos el error de querer cambiarlo de afuera cuando el Espíritu quiere sanarlo de adentro. Deja que el Espíritu Santo haga su trabajo primero. Deja que el Espíritu Santo haga una renovación primeramente dentro de ellos. Porque el Espíritu Santo es el único que puede sanar del interior hacia afuera. Gloria a Dios por el mensaje de Jesús. Gloria a Dios por la esperanza que Él trajo a ese mundo, a ese tiempo, a ese pueblo. Y gloria a Dios por la iglesia apostólica de Jacksonville, que aún sigue trayendo el mismo mensaje de salvación, que aún sigue predicando el mismo mensaje de esperanza. Dice la siguiente parte de ese versículo: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. No a cambiarle su manera de vestir, no a cambiarle su manera de actuar, no, a sanar el corazón. Tenemos el Espíritu de Dios sobre esa iglesia, sobre los líderes, sobre los pastores, sobre los ministros, sobre todo el equipo, con una sola meta: para sanar el corazón quebrantado de cada persona que entra a esta casa.
Los quebrantados de corazón son aquellos que el pecado ha destrozado. Hay gente que hasta se le ve en su rostro cómo el pecado los ha destrozado por sus vicios, por sus vagancias. Los quebrantados de corazón son los que el pecado ha desfigurado. Los quebrantados de corazón son los que el pecado ha empobrecido. Hay gente pobre, pero no porque no gana suficiente, sino por el pecado. Va y lo desecha en la cantina, va y lo desecha con sus vicios. Los quebrantados de corazón son los que han sido despojados completamente de todo por el enemigo. Y hoy los quebrantados de corazón se encuentran en una condición devastada, a punto de quitarse la vida, a punto de dejar a familia, a hijos, a punto de dejar todo. Los quebrantados de corazón son los que sufren las consecuencias del mundo pervertido y depravado. Los quebrantados de corazón son aquellas personas que están muertas en vida. Siguen trabajando, siguen viviendo, siguen aquí entre nuestra ciudad, entre nuestros pueblos, pero deseando morirse, deseando acabar su vida, deseando dejar todo atrás. Los quebrantados de corazón son los que han perdido el deseo de ser, de existir, de vivir. Los quebrantados de corazón son aquellas personas que han perdido el deseo de superarse. Hay gente que ya no quiere superar, está bien lo que han alcanzado. Los quebrantados de corazón son aquellas personas que han abandonado el propósito de su existencia. Yo sé que el Señor me habló o me creó o me llamó para algo grandioso, pero mi corazón está tan quebrantado que ya no me importa el propósito por el cual Dios me tiene en esa iglesia. Mi corazón está tan adolorido, quebrantado, hecho pedazos, que ya no me importa el propósito que Dios tiene para mí. Los quebrantados de corazón nunca han tenido una meta en su vida, menos un estímulo de seguir adelante. Los quebrantados de corazón han abandonado los valores morales. Está el corazón tan quebrantado, tan destruido, que creen la mentira de la ideología de género. Oh, es que el Señor me creó equivocadamente. Está tan quebrantado el corazón que los valores morales salen por la ventana. Los quebrantados de corazón no quieren ser la imagen moral y santa y perfecta de Dios. Por ejemplo, los centros urbanos, los centros de la comunidad urbana de nuestra nación están perdidos. No ayudan a los drogadictos, no ayudan a los matrimonios que están a punto del divorcio. Esos centros urbanos están perdidos. Las escuelas están corruptas con la ideología de género.
que le enseñan a nuestros hijos que pueden escoger el sexo, el género que ellos quieren. No como los formó Dios, no como los creó Dios en el principio. Estamos en una sociedad corrupta. Estamos en un pueblo que se ha apartado del Señor. Estamos en un tiempo donde los hogares están divididos, donde los matrimonios están divididos, aún viviendo en la misma casa. Estamos en un tiempo donde los hogares ya no hay disciplina. Se le tiene temor poner en disciplina al hijo. Se le tiene temor llamarle la atención a la hija. Los quebrantados de corazón son aquellas personas, aquellas gentes que el enemigo les ha arrebatado todo lo que ellos apreciaban. Pero la Biblia dice algo diferente. Pero la palabra del Señor nos enseña a la iglesia algo diferente. Pero la palabra y la promesa del Señor nos enseña algo diferente: que el Espíritu del Señor está sobre la iglesia para causar libertad en los quebrantados de corazón. El Espíritu del Señor está sobre nosotros para sanar el corazón quebrantado, para perdonar a los corazones quebrantados. En ese tiempo se tiene que levantar una iglesia llena del Espíritu Santo. En ese tiempo se tienen que levantar líderes de célula llenos del Espíritu Santo. En ese tiempo necesita haber un coro de alabanza lleno del Espíritu Santo. Se necesitan predicadores llenos del Espíritu Santo. Porque el Señor nos mandó a libertar. El Señor nos mandó a sanar. El Señor nos mandó a perdonar. Dice Isaías 53:5: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. El poder de la iglesia, la autoridad de la iglesia tiene la respuesta. La iglesia tiene la respuesta. El cuerpo de Cristo tiene la respuesta. Y la respuesta está en la sangre de Jesús. La respuesta está en el Espíritu de Dios. La respuesta está en esa iglesia. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu de Dios nos ayuda a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos, y apertura de las cárceles. La cárcel es una institución del gobierno mismo. Es algo que el gobierno ha inventado y formado. La cárcel es un local destinado para la reclusión de presos. La cárcel es una privacidad de libertad para aquel que se ha comportado mal, que ha cometido errores en la sociedad. Y uno de estos males más horrendos, más feos de la humanidad es la esclavitud. Dios creó al ser humano con el glorioso don de la libertad y el libre albedrío. Desde que creó a Adán y a Eva, los dio el poder de escoger, les dio el poder de tener un libre albedrío. Y cuando se le priva de ese libre albedrío, de esa libertad al ser humano, el hombre nunca permanece pasivo, el hombre nunca permanece quieto ante la esclavitud. Hable con un prisionero por teléfono. Visite a un prisionero en una cárcel. Y muchos de ellos aún tienen la esperanza de salir de ese lugar. Y así nos creó Dios, con libertad.
Los años más oscuros de la Unión Americana de los Estados Unidos fueron los años cuando se practicó la esclavitud de la raza negra, porque la nación no tenía el Espíritu de Dios. La nación de Estados Unidos esclavizó a la raza negra por muchos años. Y hoy no quiero hablar de esa esclavitud que hizo Estados Unidos, de este error que hizo la Unión Americana con la raza negra. Hoy no quiero hablar de eso, de la nación, sino quiero hablar de la esclavitud espiritual. Quiero hablar del pecado. Quiero hablar de la mente que ha sido esclavizada. Quiero hablar de las emociones que han sido esclavizadas. Quiero hablar de la economía que ha sido esclavizada, y que por eso tenemos el Espíritu de Dios, para pregonar libertad a los cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón, para liberar de la cárcel de la ideología de género a nuestros jóvenes, para liberar a las personas de la terrible mentira del sueño americano. Es un engaño el sueño americano. Nuestro sueño, nuestra esperanza debería de estar en el cielo. Nuestra visión, nuestra alegría debería de estar en la presencia del Señor, no en un sueño americano, no en un sueño terrenal, sino en una visión eterna. Pero estamos tan perdidos en las apariencias. Aparentar que tenemos, aparentar con estos automóviles, aparentar con estas casas, aparentar con esta manera que vestimos. Y hoy en día seguimos luchando contra un opresor, el peor de los dictadores, el peor de todos los tiempos, el pecado. El pecado ha oprimido a tantas vidas. El pecado ha esclavizado a tantos matrimonios, a tantas personas, que la iglesia ya no puede permanecer dormida, que la iglesia de Jacksonville ya no puede permanecer quieta, que la iglesia de esta ciudad ya no puede permanecer callada. Es tiempo de hablar, es tiempo de predicar las buenas nuevas, es tiempo de extender el evangelio de Jesús. Es tiempo de darle vista a los ciegos. Qué triste, qué tristeza hoy, con tanto conocimiento, con tanto descubrimiento en la ciencia y en la tecnología, seguimos siendo ciegos en muchas áreas. Todavía no hemos aprendido a conocernos a nosotros mismos. Todavía la gente no se ha podido conocer a ellas mismas. La gente que no sabe si es hombre o si es mujer. Hay niños y jóvenes que están confundidos y ciegos. No se refería a la escritura a ser ciegos físicamente. Hablaba de una nación, hablaba de una generación ciega en espíritu, de una nación que iba a ser engañada por ideologías. Sin embargo, Dios sigue haciendo un esfuerzo por trasladarnos de las tinieblas a su luz admirable. Dios sigue haciendo su trabajo para seguir alcanzando los corazones los corazones quebrantados. ¿Cuál es el esfuerzo que el Señor está haciendo? ¿Cuál es el trabajo que el Señor está haciendo para alcanzar a todas estas personas? Es que ha depositado su espíritu en esta iglesia. Es que ha depositado su presencia en este lugar.
Señor, ¿por qué no haces algo? Es por eso que puse la iglesia de Jacksonville en ese lugar. Señor, pero por mi familia. Por eso hay un pueblo que alaba al Señor en la ciudad de Jacksonville. Señor, pero se están perdiendo los jóvenes en la drogadicción. Por eso hay una iglesia llena del Espíritu Santo en Jacksonville. Nosotros, ustedes son la respuesta de la humanidad. Ustedes son la respuesta de esa ciudad. Ustedes son la respuesta a esos corazones quebrantados. Ustedes son la respuesta a esas vidas que viven sin Cristo. Señor, ¿por qué no haces algo? Y el Señor dice, ya lo hice, te llené con mi espíritu. Es verdad que en estos días que estamos viviendo son malos y como nunca antes están perversos estos días. Por eso la ciudad de Jacksonville, Texas, necesita una iglesia con visión. La ciudad de Jacksonville, Texas, necesita una iglesia con visión del reino de los cielos, con visión del reino de Dios, con visión de un reino eterno. Una iglesia que pueda ver más allá de su interés personal. Aquí no queremos personas porque somos interesados en su dinero. Aquí no queremos llenar ese santuario por el interés de tenerlo lleno. No, aquí tenemos el interés de que tu alma sea salvada, de que tu vida sea transformada. Aquí el único interés es de poderte llevarte al cielo juntamente con la iglesia, juntamente con los santos, juntamente con los redimidos del Señor. No hay un interés personal. El único interés que tenemos es predicar el evangelio de Jesucristo. Y cuando la iglesia se desvía de ese llamado, y cuando la iglesia se desvía de ese propósito, no cumple su misión. Jacksonville necesita una iglesia que pueda ver más allá de las posibilidades materiales y económicas. No queremos crecer para tener opciones o mejores templos. No queremos crecer y que gente venga para tener una mejor economía en la iglesia. No, la iglesia es del Señor. Y dice la palabra del Señor que también el oro y la plata y todas las piedras preciosas le pertenecen al Creador de los cielos y la tierra. No tenemos interés en esa economía o en lo material. Pero cómo clama esa ciudad por una iglesia con visión. Cómo necesita esa ciudad una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia, como dijo el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí. Una iglesia que pueda decir lo mismo. El Espíritu del Señor está sobre la iglesia de Jacksonville. Tenemos el Espíritu de Dios sobre nosotros para predicar el año agradable del Señor. El reino de Dios no solo es una historia del pasado. Persona que nos visitas en este lugar, que no eres miembro, que eres visita, la historia del Señor, la historia, la Biblia del Señor, el mensaje de salvación no es un cuento de hades. No sé cómo se diga en español, un fairy tale. No es un cuento que se le cuentan a los niños de princesas y de caballeros y de dragones. No. Es una palabra viva, es una palabra eficaz, es una palabra que va a trastornar, es una palabra que va a sanar, es una palabra que va a liberar tu alma. Y la iglesia ha sido llamada para predicar esto, para predicar el año agradable del Señor.
La palabra del Señor que predicamos tiene una dimensión futura. El evangelio que predicamos tiene una dimensión eterna. Nos habla de lo que será el futuro glorioso de la iglesia en las bodas del Cordero. Nos habla del futuro que podemos tener en la eternidad, en la presencia del Señor. Y dice Primera de Juan capítulo 3 verso 2: amados, amada iglesia de Jacksonville, ahora ustedes son hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga en las nubes para recoger a su iglesia, seremos semejantes a Él, seremos semejantes al Señor Jesucristo. Ahora posiblemente tenemos algunos defectos, ahora posiblemente no es una iglesia perfecta, ahora posiblemente hay unos pocos detalles en nuestra iglesia, pero el Señor aún sigue trabajando con su Espíritu Santo, aún el Señor sigue trabajando con la iglesia de Jacksonville. Hermanos, hay un futuro glorioso para el pueblo de Dios. Dije, hay un futuro glorioso para el pueblo de Dios. Hay una esperanza gloriosa para cada persona que entra por las puertas de esta iglesia. Hay una esperanza para la familia. Hay una esperanza para la iglesia. Hay una esperanza para la humanidad. Hay una esperanza para toda nuestra nación. Y esa esperanza es el año agradable del Señor. Es el día cuando las familias estarán completamente libres. El año agradable es el año donde volverán a su Creador para vivir en Él, en el reino de Dios. El año agradable del Señor. En el año agradable del Señor ya no hay muerte. En el año agradable del Señor ya no hay dolores. En el año agradable del Señor ya no hay tristezas. En el año agradable del Señor ya no hay oscuridad o tinieblas. En el año agradable del Señor hay amor, hay gozo, hay felicidad, hay paz de Cristo en el año agradable del Señor. Esto es el brillo de la gloria de Cristo. Cuando nosotros saludamos paz de Cristo, le estamos deseando el año agradable del Señor. Y por último, para concluir, dice Lucas capítulo 4 verso 21: y comenzó a decirles el Señor: hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Porque Jeremías lo había profetizado: el Espíritu del Señor estará sobre él. El Espíritu del Señor le da la autoridad para sanar los corazones quebrantados. Y el Señor Jesucristo, leyendo eso en el libro de Lucas, le dijo: hoy se ha cumplido esta promesa. Hoy las escrituras se cumplen delante de ustedes. Hoy la iglesia con el Espíritu del Señor necesitan dar las buenas nuevas a los pobres. Hoy el Espíritu del Señor va a sanar los corazones quebrantados que hay en esa ciudad. Hoy el Espíritu del Señor va a pregonar libertad a los cautivos de esa ciudad. Hoy el Espíritu del Señor va a poner en libertad a los oprimidos que hay en esa ciudad. Hoy el Espíritu del Señor dará vista a los ciegos. Hoy el Espíritu del Señor nos ayudará a predicar el año agradable del Señor. Le voy a pedir que se ponga de pie.
No sé si usted puede escuchar eso. Si lo escucha. Y no estoy hablando del piano. No sé si lo puede escuchar. ¿Por qué no cierras tus ojos? Intenta de escuchar el clamor de la ciudad de Jacksonville. La ciudad de Jacksonville está clamando. La ciudad de Jacksonville, afuera de esas paredes, está llorando en agonía. Está clamando por una iglesia, no que tenga un sonido nuevo, no que tenga pantallas grandes, no que tenga sillas cómodas. No, la ciudad de Jacksonville se escucha el clamor por una iglesia que tenga el Espíritu Santo, por una iglesia que hable en lenguas, por una iglesia que pueda predicar el año agradable del Señor, por una iglesia que pueda sanar los corazones quebrantados, pregonar libertad a los cautivos. Es lo que está clamando la sociedad, es lo que está clamando esta ciudad. ¿Por qué no le pasas ese altar y le dices al Señor: lléname con tu Espíritu? Lléname con tu Espíritu Santo una vez más para predicar esas buenas nuevas. Llena a tu iglesia una vez más. Llena, Señor, al ministerio de alabanza de tu Espíritu Santo. Llena a los líderes de célula. Si eres líder de célula, deberías de estar aquí al frente. Si eres líder de varones, de damas, de jóvenes, de intermedios, de la cocina, de aspirar, de poner los clines, no importa qué tan pequeño sea tu oficio, tu ministerio, tu trabajo, necesitas hacerlo con la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre la iglesia de Jacksonville, por cuanto la ha ungido para llenar esos corazones, para sanar esas vidas.